Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro 11º entrenamiento en tendencias tecnológicas. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Les recordamos que pueden consultar esta presentación y la grabación de este webinar y los anteriores en una liga que les compartiremos en el chat. El día de hoy tenemos Edge Computing, la nueva era de los centros de datos. En esta ocasión nos acompaña Juan José García. Él es Account Manager para el noroeste de México. Tiene una MBA y varias certificaciones tecnológicas en diferentes disciplinas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de TI. Juan José nos ayudará con la lectura de todas sus preguntas y soporte a las dudas de sus proyectos. No olviden escribirnos mediante el chat. Muchas gracias. Adelante, Juan José. Gracias, Heidi. Buen día. Primero que nada, les damos las gracias por el tiempo que nos brindan el día de hoy y les damos la bienvenida esperando que tanto ustedes como su familia y su comunidad inmediata se encuentren sanos y con bien. La gran cantidad de datos generada por el IoT, procesada y almacenada desde una locación central, ha generado grandes retos para el tráfico de datos e incrementado la latencia en aplicaciones que requieren una mejor capacidad de respuesta. Por lo cual, el modelo del Edge Computing busca procesar esta información en el lugar en donde estos datos son generados. Acompáñenos a una plática con nuestro TSC Nathan Ávila para platicar a fondo de los cambios en la infraestructura física que este modelo conlleva en los diferentes ambientes de utilización. Adelante, Nathan. Gracias, Juan. Gracias, Heidi. Bienvenidos a todos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los países en Latinoamérica donde nos están acompañando. Vamos a tener el día de hoy una sesión bastante interesante que va a tener una continuidad con unas sesiones que tienen que ver ya con otros ámbitos un poco más allegados a lo que nos va a suceder ahora en términos de la contingencia y cómo van a ir cambiando los modelos de negocio. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con los centros de datos. Y bueno, para eso me presento. Mi nombre es Nathan Ávila, formo parte del equipo de Panduit en México, tengo 34 años y el día de hoy, bueno, me parece muy importante mostrarles esta información de mucho valor. Como saben, estamos en una situación anormal. Creo que es un momento de ponernos a reflexionar acerca de lo que cada uno a nivel individual estamos viviendo. Si de pronto pensamos en aquellas familias que han tenido, ¿verdad?, alguna situación de pérdida directa o indirecta, creo que eso nos vuelve todavía más sensibles ante los beneficios que tiene incluso el contar con tecnología de vanguardia que permita habilitar los requerimientos y sobre todo la facilidad, la agilidad para poder soportar todas las necesidades que tienen los entornos. Como Panduit estamos comprometidos en continuar elaborando estrategias de valor, tanto para nuestros usuarios finales como para nuestros partners. Consideramos que casos de éxito como el que muestro ahora son uno de los principales motores que nos inspira a nosotros como Panduit a continuar comprometiéndonos a tener un mundo conectado a través de la infraestructura. Este es un caso de éxito que ustedes pueden consultar en nuestro portal de Panduit. Principalmente es un caso de éxito enfocado en lo que es el tema de hospitality. Y sobre todo creo que uno de los temas más relevantes de este caso, si ustedes se dan de pronto un tiempo para leerlo, es que las posibilidades que existen para que una persona no cuente con los elementos de salud, ¿verdad? Incluso todo aquello que necesita la persona cuando tiene ya esta enfermedad tan conocida como el COVID, pues es muy valioso y muy crítico, y sobre todo el monitoreo en tiempo real. La realidad es que incluso la agilidad para poder tomar decisiones en un momento determinado tiene que ver con la asociación directa de la tecnología contra todo este equipamiento tecnológico, ¿verdad?, que ayuda a saber cómo se encuentran las condiciones de salud de una persona. Y nosotros como Panduit queremos confirmarles y reiterarles nuestro compromiso para seguir habilitándoles a toda nuestra comunidad de partners en cuanto a generar estrategias de valor para poder posicionar nuestros productos y que de esa manera se vea un beneficio directo en toda la comunidad de ambientes, ¿verdad?, y ecosistemas. Y por otro lado, a nuestros usuarios finales que sepan que continuamos, ¿verdad?, con esta misión y visión que es tener
principalmente y habilitar con nuestro portafolio un mundo conectado. Recordarles que tenemos nuestra serie de entrenamientos disponibles en el portal que les va a poner Heidi en el chat, y al mismo tiempo recordarles que tenemos nuestro evento próximamente ahora en junio, el AtlonaCom de este año, en donde vamos a poder conocer más acerca de las tecnologías de audio y video. Es un evento virtual en el cual tú te puedes inscribir y principalmente, bueno, nosotros como Panduit recordarte que recientemente, bueno, compramos esta compañía de Atlona e incorporamos todos el portafolio de productos de Panduit. Nuestra siguiente sesión, recordarte, vamos a tocar justamente el tema de tendencias tecnológicas desde el punto de vista de audio y video. Creo que eso de pronto tiene un contraste muy interesante. Les platico que tuve una situación, digo, a nivel personal, en donde me platicó un amigo de un familiar que tuvo un caso, fue infectado y bueno, la forma en cómo se comunicaban de manera constante era justamente a través de videollamadas. Y el tener una calidad en cuanto a pues el audio y el video es sumamente importante, porque inclusive en el momento en el que la persona pues ya tiene sus últimos minutos de vida, pues es sumamente vital el recordar cada una de las palabras que esa persona quiere informarlo, quiere notificarle a sus familiares. Eso a mí me pone la piel de pronto un poquito así chinita, porque me hace recordar incluso de manera personal, ya hace algunos años que falleció el papá de mi mamá, mi abuelo, y mi mamá tuvo esa oportunidad de poder despedirse de él en ese instante. Otros tíos que se encontraban en Estados Unidos y en otras partes no lo pudieron hacer, y yo estoy seguro que si en aquel momento hubieran tenido, ¿verdad?, las herramientas tecnológicas para poder habilitar una videollamada como lo podemos hacer ahora. Ustedes saben que incluso, no sé si recuerden, pero recientemente creo que fue WhatsApp o Facebook, no recuerdo si fue FaceTime, habilitó la capacidad de que las videollamadas fueran de 4 a 8 personas. Y eso es muy importante y muy valioso más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque justamente cuando suceden estos casos, ¿verdad?, que realmente son muy sensibles, yo creo que nos cambiarían y nos transformarían la vida. En el caso de mi mamá, ella agradece, ¿verdad? Agradece mucho que bueno, tuvo la oportunidad de despedirse. Sin embargo, pues ahora con este tema de que no podemos tener incluso contacto y todavía lo que sigue, ¿verdad?, que es ya un proceso más difícil de poder reunirnos como familia para platicar, incluso tener todo lo que sucede después de un fallecimiento. Creo que todo eso nos vuelve más sensibles a que la tecnología pues es un habilitador para poder llevar y construir un modelo, ¿verdad?, distinto incluso de experiencias. Recordarles pues también que, bueno, tuvimos este mes nuestro Online Summit. La verdad es que fue todo un éxito. Tuvimos aproximadamente alrededor de 800 participantes y bueno, vamos a tener un segundo Summit. Queremos invitarles para que estén pendientes. Esta es la página. Basta con que tú ingreses y te registres y bueno, les estaremos compartiendo más información posteriormente. Como siempre, recordarles que somos una compañía que tiene todo el portafolio de productos para diferentes verticales. Es bien importante, sobre todo, hacer énfasis en que como Panduit no solamente tenemos una línea de productos, sino también buscamos incorporar elementos de valor para poder de esa forma ayudarles en sus negocios. Y para los partners también, creo que de pronto el que tú tengas una línea vertical de negocio te puede llevar a empezar a encontrar e identificar necesidades a través de estos webinars, que principalmente te van a ayudar a darte cuenta también de que hay negocio en lugares en donde probablemente no lo habías pensado, ¿no? Nosotros creemos y estamos realmente confiados en que como Panduit tenemos una cartera de productos y al mismo tiempo una fuerza en nuestro ecosistema de partners que puede habilitar a nuestros usuarios finales. Y bueno, como les explicaba anteriormente, nosotros acabamos de comprar el año pasado como Panduit una compañía llamada Atlona. Esta compañía, bueno, principalmente se enfoca en soluciones de audio y video. Vamos a platicar en esta sesión siguiente, ¿no? En la posterior, mi compañero Manuel Pineda estará compartiéndoles todo lo que es el tema de Atlona. Y bueno, principalmente para que aquellos que no ubiquen dónde entra, ¿verdad?, las soluciones de audio y video de Atlona, pues aquí algunos de los lugares y sobre todo tenemos una oferta muy específica para esta modalidad remota desde casa, en la cual vamos a profundizar más durante la sesión de Manuel y bueno, al mismo tiempo ciertas plataformas que permiten que este modelo híbrido de volver a la oficina o volver a casa o volver volver a las universidades, eso es lo que va a ir comenzando. Entonces de pronto habrá quienes se tienen que quedar en casa y otros desde oficina o desde el piso de planta o incluso desde los corporativos.
creo que es el contar con ciertas herramientas como las que nosotros hemos presentado incluso ahora en nuestro pasado GSIC, que realmente son, esto que ven son la línea de productos de Atlona, algunos de los momentos que nosotros vivimos, ¿verdad?, en este evento ya hace algunos meses y que realmente consideramos que es de mucho valor para muchos de ustedes. Recordarles, pues, todo lo que nosotros como Panduit somos, que estamos comprometidos a continuar desarrollando tecnologías de valor y hacer pruebas que permitan también ingresar a estos nuevos retos que tenemos en esos tiempos de contingencia. Y bueno, tenemos realmente a nivel mundial una fortaleza muy interesante que es todo lo que es nuestra cadena de valor, de suministros. Más adelante, Juan, que tiene una gran experiencia y ha ejercido ciertas estrategias muy interesantes, va a platicarnos un poco de ello, porque creo que esto es uno de los diferenciadores que como Panduit podemos ofrecer y que aquellos partners, repito, que están ahora sintonizándonos, pueden recordar que pueden también contar con nosotros como fabricante en todo lo que necesiten para poder habilitarse en diferentes niveles, en diferentes arquitecturas. Seguimos comprometidos en continuar entregando nuestros productos a través de diferentes, digamos, elementos para de esa manera hacer más ágiles la forma de implementar, y también al mismo tiempo nuestros socios de negocio están continuamente trabajando con nosotros para, de esta manera poder soportar cada uno de sus negocios. Bien, comenzamos con el tema de tendencias tecnológicas para este 2020. Voy a hacer un apunte acerca de un resumen que vi en un webinar. La realidad es que, como saben, la oferta, la verdad, ahora está bastante amplia y me parece muy importante el poder tomar como punto de partida estos elementos que vamos a ver. Como saben, estas compañías principalmente se enfocan en lo que es el desarrollo de encuestas para poder reconocer el mercado. Y creo que uno de los elementos más interesantes es justamente el Edge Compute. ¿Por qué? Porque así como lo pueden ustedes visualizar, que ellos son los líderes a nivel mundial en cuanto al tema de encuestas y conocer cuáles son los tópicos o los temas de más relevancia, uno de los elementos que escuché y que me gustó mucho es el que muchas compañías, aunque no van a regresar a sus oficinas, es muy difícil mantener la operación de ese centro de datos sin que haya gente o personas de IT. Y esto significa entonces que si me voy a mover a un colocation, que es básicamente una modalidad del Edge Computing, que voy a hablar más adelante de ello, no significa que tenga que comprar otra vez equipo, sino que tengo que ser tan ágil para poder reusar la infraestructura, porque yo estoy seguro que muchos de nuestros usuarios finales seguramente acaban de invertir hace poco, incluso puede ser que 1 o 2 años, ¿no? Infraestructura de gran valor. Hay incluso, conozco clientes que no terminaron de implementar o llevar su infraestructura, digamos, a otro nivel que querían. Habían planeado, de hecho, hacer ciertas actualizaciones tecnológicas y no lo pudieron hacer. Y entonces se vieron ahora, ¿verdad? Se encontraron con esta realidad, la cual principalmente les trae otros retos. Nosotros como Panduit creemos y consideramos que pueden ustedes contar con nosotros como su socio principal tecnológico. ¿Por qué? Porque somos una compañía realmente competente en muchas verticales y nuestros partners también lo son. Creemos incluso también que el tema de Edge Computing va a tener, como lo anunciábamos previamente en lo que es la introducción de este webinar, que las predicciones que se vienen, sobre todo para el despliegue de tecnologías en el borde, entendiendo el borde como un lugar donde yo voy a rentar un espacio, que es un colocation, o incluso puede ser que tenga un data center donde yo voy a poder alojar ciertas aplicaciones, y puede ser un data center de ustedes mismos, o incluso rentar, ¿verdad?, algún otro espacio que no necesariamente sea colocation, pero que me permita, ¿verdad?, y llevar las aplicaciones a otro nivel y al mismo tiempo subirme a la nube, que ese es el camino, ¿verdad?, sugerido para los clientes. No todo el mundo está listo para subir a la nube y, por tanto, esta imagen ya la había presentado anteriormente, pero me encanta porque realmente cuando hablamos de transformación digital, la realidad es que de pronto nos hemos acelerado, ¿verdad? Todos, tanto partners, tanto usuarios finales, en todo lo que tiene que ver con el tema de digitalización, porque pues si yo tenía de pronto estipulado que en 4 o 5 años iba a cambiar cierta tecnología o me iba a migrar a la nube, pues de pronto resulta que tengo que hacerlo de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque llegó, ¿verdad?, esta gran situación del COVID y principalmente creemos y es muy valioso, sobre todo el poder brindarles herramientas como lo que es el Edge Computing, que es básicamente algo que voy a explicar ahora y que puede ser de mucho valor si eres un partner, sobre todo generar una estrategia con lo que tiene que ver en Edge Computing y entendiendo que no es solamente un producto, una solución, sino que es una composición de varios elementos de una arquitectura holística
que al mismo tiempo te va a ayudar a habilitar otro tipo, o sea, entrar en varias verticales. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hablar de 4 componentes principales o espacios donde nosotros hemos identificado como Panduit que va a tener mucha relevancia el Edge Computing. Y al mismo tiempo, con una introducción, más bien una explicación que nos dará en su momento Juan acerca de lo que él ve, ¿verdad? Desde su ser y qué hacer como experto comercial, es esto que también percibimos de los partners y los clientes respecto a lo que está sucediendo y lo que ellos están haciendo, ¿no? Y el valor sobre todo que tiene el Edge Computing. En términos generales, me gustaría explicar lo que es el Edge Computing. Yo creo que uno de los elementos más sencillos de poder entenderlo es justamente de la siguiente forma. En lo que ustedes pueden visualizar ahora es el ejemplo del diagrama. Principalmente habla de lo que es un esquema, una arquitectura de cómputo centralizado. Esto significa que yo regularmente dependo de un solo data center donde viven mis aplicaciones ahí. Entonces, yo estando en la oficina o incluso desde fuera, pues tengo que conectarme, ¿no?, hacia ese centro de datos, y puede ser incluso que geográficamente esté a lo mejor en un corporativo, ¿no? Tengo que conectarme a una VPN y tengo pues una latencia bastante alta, ¿no? A diferencia de si estoy a lo mejor en la oficina, pues en la oficina tengo una latencia menor porque a lo mejor el acceso a Internet o tengo un enlace, ¿no?, de manera directa, el cual me permite llegar a las aplicaciones de una manera más rápida. La explicación de Edge Computing básicamente es un cambio, ¿sí? Es un cambio de modelo de arquitectura, de ser centralizado a un modelo más bien híbrido, ¿sí?, distribuido. Sobre todo cuando hablamos distribuidos, porque lo que hacemos es acercar más las aplicaciones, entendiendo aplicaciones como los servidores, el lugar en donde recibe, ¿verdad?, la aplicación, más cerca del usuario final. Y esto quiere decir entonces que si nosotros, por ejemplo, echamos una mirada hacia el pasado, lo que sucedía con lo que es, por ejemplo, plataformas como Facebook o Twitter, pues eran plataformas que realmente no tenían como mucho auge. Incluso para mi sorpresa, cuando nosotros empezamos en México a utilizar el Facebook y el WhatsApp, en Estados Unidos estaban ya utilizando otro tipo de plataformas, ¿no?, como Instagram, por ejemplo, Snapchat, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que a medida de que van creciendo las necesidades de las aplicaciones y los negocios, no podemos mantener el modelo centralizado. ¿Por qué? Porque va a generarnos muchos problemas, sobre todo el tema de la latencia y la ubicación geográfica es un tema clave. Y por otro lado es lo que están entonces haciendo los líderes ahora en temas de nube, en temas de colocation, es tratar de implementar en ciertos países estratégicos tecnología que permita, o infraestructura también, que permita poner más cerca, ¿sí?, lo que son los accesos a estas plataformas. Yo ponía el caso de lo que es principalmente Facebook, ¿no?, y lo que es Instagram o ahora WhatsApp, ¿no? Entonces, creo que eso es para aterrizar y resumir. Es, en vez de yo ir, por ejemplo, de aquí, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es la forma más sencilla de entenderlo es este diagrama, ¿no? Y es, yo antes iba hacia conocer, por ejemplo, Facebook a Estados Unidos, o a lo mejor si yo me encontraba en Costa Rica, tenía que ir probablemente a Europa, o si yo estoy en Colombia, pues mi punto más cercano muy seguramente, no sé si de pronto Australia o de pronto algún otro lugar. La latencia entonces y el origen y el destino pues era muy distante, y entonces todo se consolidaba en un solo punto. Ahora, este concepto llamado CDN, que básicamente tiene que ver con la entrega del contenido, ¿sí?, sobre todo, es que con la arquitectura de Edge Compute lo que estoy haciendo es no solamente tener un lugar donde residen las aplicaciones, sino tenerla de manera distribuida. Esto permite que si lo tengo de manera distribuida, puedo balancear el tráfico, puedo tener redundancia, y es justamente lo que empezaron a hacer pues ahora los grandes líderes como Microsoft, como Amazon principalmente, y otros más, como el caso de Equinix. Lo que empezaron a hacer es habilitar pues tecnología en diferentes puntos para que yo no tenga que viajar tanto, ¿sí?, en mis aplicaciones, y entonces reducir lo que es la latencia. El caso justamente que ven aquí en pantalla es muy sencillo, ¿no? Yo soy un visitante y entonces cuando llego, ¿verdad?, y me quiero conectar a un servidor que se encuentra en London, pues claro que está que mi latencia es muy alta. Latencia, entiéndase latencia como el tiempo que viaja un paquete del punto A al punto B, ¿sí? Es decir, si yo tomo mi celular y empiezo entonces a navegar, muy seguramente yo voy a ir por la red 3G, 4G y próximamente 5G. Entonces, lo que va a suceder es que es el tiempo que dura mi teléfono en mandar información hacia una aplicación y que la aplicación me responda. Y en el caso, eso es en el caso de lo que sucedía antes. Y después lo que entonces se identificó es que había ciertos mecanismos tecnológicos que permitían que yo hiciera lo que se conoce como el caché.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo de pronto utilizo mucho para buscar algún tipo de información Google, etcétera, puedo entonces, Google se dio cuenta de que podía instalar ciertos servidores estratégicos para que las personas, en vez de ir hasta Estados Unidos, mejor, por ejemplo, en mi caso, yo en vez de ir a Estados Unidos, vaya a lo mejor aquí en Guadalajara, que es donde tiene su casa, pueda ir de manera directa a consultar un sitio de Internet. Entonces, el caché básicamente es el poder tomar esa aplicación que yo tengo en Estados Unidos, bajarla a un nivel más cercano y entonces me genera a mí una mayor experiencia principalmente. La experiencia del usuario final es mucho mejor. ¿Por qué? Porque como se ve aquí en pantalla, ¿verdad? El moverme yo en un escenario de Edge lo que va a permitir es esa cercanía, por lo tanto yo voy a tener una mejor experiencia. Ahora, si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que tú estás visualizando ahora, este contenido, ¿sí? Que seguramente está alojado en algún sitio, que es justamente el tema de nube, ¿no? O sea, no sabemos dónde está, pero sabemos que está en algún lugar. Lo que está sucediendo principalmente con todas estas plataformas, como incluso el caso de Webex, como el caso de GoToMeeting, como el caso de Zoom, Microsoft, etcétera, es que ellos están alojando sus pods, es decir, sus data centers con las aplicaciones para que pueda haber un balanceo adecuado del tráfico y de esa manera nosotros tener un mejor desempeño. Los beneficios principales de CDN, que es principalmente lo que se compone Edge Compute dentro, digamos que es lo que es como la sangre, ¿no? Por decirlo así, todas las arterias de lo que es Edge Compute los beneficios son principalmente reducir la latencia, es decir, el tiempo que yo voy a viajar el paquete de un sentido y viceversa. Segundo es el ancho de banda principalmente, porque entonces yo ya necesito tener un ancho de banda, ¿verdad?, muy grande para poder alojar una carga de tráfico hacia un lugar lejano. El reducción de costos naturalmente, ¿no? Porque pues si yo tengo un servicio de internet que antes era de 5 y de pronto lo tengo que subir a 50 o 100 megas, bueno, a lo mejor no necesito tanto y puedo evaluar en que si las aplicaciones que yo estoy en este momento consultando son locales, bueno, me genera entonces una mejor experiencia. La escalabilidad, porque principalmente lo que voy a hacer es que voy a tener varios pods, incluso puedo seguir creciendo y puede ser más escalable y me gusta mucho este término de la nube que se llama elasticidad. Y es justamente lo que pasa cuando venimos a estos entornos. Y el último es el tema de seguridad, porque entonces cuando tú acercas las aplicaciones al usuario, lo que sucede es que tú tienes mayor control del tráfico de ida y de regreso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de yo tener una aplicación que se encuentra en un sitio remoto, el tráfico que va a viajar, ejemplo, desde Guadalajara hasta Colombia, pensemos en que en Colombia es donde se encuentra ahora el tráfico de mi aplicación, más bien de mi aplicación como tal. Yo necesito recorrer, ¿verdad?, todo el backbone hasta Colombia. Entonces, si hay un ciberataque, ojo, como un DOS, un DDoS, que básicamente es un Denial of Service, por ejemplo, lo que sucede es que empieza a Internet a hacerse más lento. Porque como hay una congestión directa a un punto específico, que puede ser un portal de Internet, un ataque de este tipo, va a empezar entonces a hacerse más lento. ¿Por qué? Porque este ataque principalmente lo que ejecuta es un mecanismo de que toma control de dispositivos IoT o incluso computadoras, incluso hay muchos ataques de diferentes categorías, pero pensemos en dispositivos IoT que generan tráfico desde diferentes puntos del mundo hacia un sitio para tomar el sitio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes una aplicación, repito, en mi caso, que está en Colombia, entonces el tráfico que va a viajar hacia allá puede verse afectado justamente. ¿Por qué? Pues porque puede haber en el camino, ¿sí? Vamos a decirlo así, como que en la carretera de pronto empieza a haber un cuello de botella y se pone más lento, ¿sí? Y esto, bueno, principalmente ejemplifica cuando yo no utilizo lo que es la estrategia de Edge Computing, y en el caso que se ve visualmente, lo puedes ver del lado izquierdo, ¿no? Yo voy a visitar diferentes países en el medio, cierto tipo de aplicaciones, me toma más tiempo, y entonces eso, pues el tráfico básicamente, bueno, lo que yo voy a ver es que tengo que comprar de pronto más servicios para conectarme de manera directa. Ese es el modelo anterior. El modelo nuevo es que yo tengo más lugares donde puedo ingresar a las aplicaciones, eso me reduce el costo, me incrementa la experiencia, y entonces esto es principalmente lo que es Edge Compute, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los casos? Bueno, el principal es colocation. Nosotros vemos a través de este reporte de IDC que aquí se encuentran algunos de los líderes. Yo hablaba hace un momento de Equinix. Sin embargo, consideramos que en Latinoamérica existen varios lugares. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica me tocó conocer un data center que se llama Codiza,
que recientemente nosotros como Panduit desarrollamos un proyecto bastante interesante con ellos. Y en mi otra vida, es decir, en otro trabajo que tenía, me tocó también la experiencia de conocer a los responsables de IT. Y ellos lo que me decían que, bueno, principalmente Codiza tenía varias certificaciones como data center y que ellos lo que seguían buscando era habilitarse como un espacio, ¿verdad?, en lo que es Centroamérica, que incluso nadie pudiera, ¿verdad?, igualarles en términos de toda la disponibilidad de los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo como compañía, ¿verdad?, quiero rentar un lugar donde voy a poner mi infraestructura, donde yo sé que 7x24 va a haber cooling, energía, etcétera, infraestructura principalmente, pues voy a ir ahí, ¿no?, a ese lugar donde tiene la clasificación y la categoría más alta para poder entonces yo brindar un servicio de calidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sudamérica, vemos claramente que lo que son Brasil y Argentina son los países en donde se ve todavía un mayor incremento en términos de lo que es edge computing y sobre todo colocation. Entonces, en México ya lo tenemos nosotros desde hace algunos años y creo que va a continuar creciendo, sobre todo también en países como Chile, que también en el caso de Chile tienen ellos unas estrategias bastante interesantes en lo que tiene que ver con data centers. Ahora, otro de los elementos es el cuidado de la salud, porque los datos justamente, la cantidad de datos e información que se aloja en los servidores cuando una persona, un paciente, se encuentra en un lugar, es decir, en un piso, puede ser que en un piso tengamos diferentes clasificaciones de pacientes, ¿no? Por ejemplo, si es el piso a lo mejor de pediatría, y si tengo otro piso a lo mejor de personas que tienen algún tipo de operación no muy grave y de pronto puede ir subiendo el tipo o el nivel de criticidad. En cuanto a los pacientes, eso quiere decir entonces que la información tiene que viajar de manera más rápida e inmediata, ¿no? Y a veces la latencia, porque, bueno, la latencia puede ser muy alta y entonces lo que sucede básicamente es que yo puedo tomar mucho tiempo para estar obteniendo, por ejemplo, una captura de una imagen de un rayos X. Son cantidades de tráfico bastante altas y muchos de los requerimientos principalmente que hemos visto ahora es de la migración de categorías 5E a 6A, por ejemplo. En algunos casos, migrar de 6 a 6A también, porque se dan cuenta de que el ancho de banda no es suficiente para poder mover todo este tráfico, porque es principalmente uno de los elementos en cuanto al cuidado de la salud. Y el segundo es el desafío, sobre todo, de esta información de manera segura. El habilitar entonces tecnología Edge Compute va a permitir que, bueno, si antes yo tenía un solo centro de datos en mi hospital, tengo que buscar tener un redundante, tengo que buscar hacer una redundancia y un balanceo del tráfico, y es para eso lo que nos va a permitir el Edge Compute. En el caso de la manufactura industrial, yo creo que todos conocemos estos casos en donde cada vez es más crítico el uso, ¿verdad?, de tecnología, bueno, de infraestructura física para poder hacer que un dato llegue al otro, de un dispositivo a otro. ¿Por qué? Porque justo me hice una pregunta cuando estaba construyendo el material y dije, a ver, ¿por qué razón no se ha adoptado tanto el tema de wireless, ¿no?, en ambientes de manufactura? ¿Por qué razón, incluso en alguna ocasión nos hacían la pregunta, ¿por qué razón no se ha adoptado tanto el tema de Wi-Fi cuando realmente Wi-Fi es una tecnología muy madura, ¿no? Sabemos que la latencia es un factor pero muy crítico en el piso. ¿Por qué? De piso de planta. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente el hecho de que la información tenga alguna pérdida, pues si del otro lado no llega, ¿verdad?, la información y está el variador de velocidad o de pronto está la línea de producción, pues la producción va a seguir, ¿verdad?, dependiendo lo que yo le envíe de datos y la comunicación que tengan con las aplicaciones. Y entonces, comunicarte desde el piso de planta hasta el data center puede generar latencias que tú puedes reducir en otro concepto que yo le voy a llamar como zone, por ejemplo, zone edge compute, que básicamente es que en términos generales sería como yo zonifico mi piso de planta y pongo de pronto los micro data centers, ¿verdad?, que son estos básicamente gabinetes o grandes o con ciertas características o pequeños, en donde puedo alojar ahí servidores con virtualización y cierto storage para que sea más inmediata la comunicación y garanticemos nosotros el poder brindar este tipo de comunicación y bueno, los servicios. Definitivamente se requiere infraestructura física adecuada para soportar estos nuevos retos, y sin duda alguna. Este último caso es el del retail, y Juan, de hecho, tiene mucha experiencia y nos va a platicar un poco de esto más adelante. Me gustó mucho este ejemplo porque en el caso del retail, lo que nos dimos cuenta, bueno, al menos cuando estábamos revisando el material, es que hoy en día, por ejemplo, empresas como Amazon tienen este tipo de tecnología en donde ya te puedes pedir la ropa sin necesidad de ponértela, ¿no? Y es justamente algo que genera un diferenciador y realmente tiene mucho valor porque estoy utilizando lo que se le conoce como realidad aumentada. Y esto no es sino la manera en cómo yo puedo acercar otra vez las aplicaciones al usuario final para que él tenga una experiencia diferente. Otro de los casos es, por ejemplo, las máquinas de Coca-Cola. Hay algunas de ellas que tienen la capacidad de poder recolectar información en tiempo real y mandarlo, ¿sí?, de manera más cercana a donde se encuentran geográficamente,
para de esta manera poder notificar a los distribuidores que ya no hay producto, ¿sí? Yo creo que esos son de los elementos claves en el tema de retail. Cada vez más hay que integrar ciertas tecnologías que permitan hacernos más competitivos. Y finalmente, en la parte de agricultura, para después darle entrada a mi compañero Juan, que me gustaría mucho escucharle, sobre todo por su experiencia, el tema de agricultura de pronto es algo que nosotros también identificamos como una área de valor para la parte de hecho. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros integremos más y más elementos tecnológicos en estos ecosistemas donde pareciera que no, o sea, no es posible, la realidad es que sí es posible. El tema de los sensores, sobre todo el monitoreo de temperatura, de los sistemas a lo mejor de donde se riega, ¿verdad? El agua, lo que incluso permita cruzar toda la información, el llamado Big Data y los analíticos que puedo construir, me van a ayudar a ser más ágil, me van a ayudar inclusive a tomar decisiones, me van a ayudar a incluso a ahorrar costos, sobre todo en los almacenes, en los warehouses, ¿verdad? Ahí es donde creo que también mucha de la tecnología que podemos habilitar de Edge Compute nos va a ayudar a ser más eficientes y más ágiles, ¿no? Entonces, antes de continuar con el siguiente punto que tiene que ver con los 4 entornos de infraestructura física de Edge, me gustaría cederle la palabra a mi compañero Juan para que él nos platique un poco acerca de lo que él ha visto con este tema de Edge Computing desde el punto de vista de nuestros partners y desde el punto de vista de nuestros usuarios finales. Adelante, Juan, por favor. Sí, gracias, Nathan. Fíjate que todo esto que nos platicas, pues es muy interesante, pero en realidad lo que también ya se empieza a ver es que va a cambiar la forma como estamos acostumbrados a trabajar, porque si te fijas, este diseño no nada más va a implicar un cambio en las arquitecturas de referencia, sino también en los equipos de última milla. El hecho de que acerques el colocation, pues conlleva una serie de diferente trámite que le va a dar estos servidores, y lo mismo si lo vas y lo acercas a la parte del Edge dentro de una empresa. Por ejemplo, mira, en el día a día tenemos casas y automóviles con características inteligentes que tenemos dispositivos móviles inteligentes que no nada más tienen aplicaciones para hablar por teléfono, sino también laborales, ahora con esto del COVID, educacionales, los tráficos vehiculares, redes sociales. Todos ellos están colaborando entre sí al mismo tiempo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero todo esto está generando una gran cantidad de tráfico de datos que están transmitidos al mismo tiempo. Y este tráfico lo compartimos también con nuestros requerimientos empresariales. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor impacto, verdad? A lo mejor no me va a pasar nada si mi refrigerador me avisa con un retraso de 2 segundos y si me falta comprar algún artículo comestible. Más sin embargo, si yo me acerco a llevarlo a una línea de producción, pues a lo mejor necesito redes determinísticas, ya no me sirve trabajar en segundos ni en milisegundos, necesito trabajar en microsegundos y necesito una capacidad de respuesta mayor. Entonces, o también me imagino yo en un banco, en una tienda, lo que menos quiero es estar parado esperando que el dispositivo del punto de venta esté tardándose. Entonces, todas estas arquitecturas que estás platicando, Nito, no, lo que estás platicando, eh, conlleva a que tengamos que trabajar inclusive nosotros a nivel fabricantes, en conjunto también con los integradores, en adoptar ciertas reglas, a lo mejor también de cableados por zona, arquitecturas distintas ahí en el Edge sobre todo. Entonces, ¿cómo yo me lo imagino esto cambiándonos? Eh, Vamos a estar más pegados, por ejemplo, en estándares, en la TIA, en la 1005, en el apartado del maíz. Yo veo a nuestros integradores más al pendientes de cómo van a reaccionar ante este tipo de cambios, porque voy a buscar cuáles son mis aplicaciones que necesito o que son más susceptibles al tiempo, y necesito que la arquitectura que me estás poniendo y obvio que me escojas bien los productos que vas a utilizar, me den una garantía de que voy a estar operando al 100%, y yo como integrador de estar preparado, cómo voy a solventar y cómo voy a poderle responder yo a mi cliente para poder trabajar de una manera más adecuada. Entonces, sí, definitivamente, Nathan, creo que esto nos va a revolucionar y va a cambiar un poquito la forma de cómo estamos acostumbrados a trabajar.
Muchas gracias, Juan. Me parece muy valiosa tu contribución, sobre todo para aquellos que nos están sintonizando ahora. Eh, Traigo dos puntos principalmente de lo que Juan comenta, y uno es las formas en cómo vamos a continuar trabajando, y no solamente a nivel ya sea compañía, si tengo yo, soy parte de una compañía, o si soy un usuario final y estoy contratado a una compañía que tengo que proveer un servicio. Creo que eso va a ser un tema muy disruptivo, y habrá que entonces a replantearme la estrategia que me hice el año pasado para en este año generar una nueva estrategia distinta. Y por otro lado, creo que también la parte clave de poder habilitar este tipo de tecnologías como Edge Compute es el hacerme de socios de negocio con la experiencia, con el expertise, incluso con fabricantes que me permitan brindarme, ¿verdad?, ciertos tipos de productos, y yo de manera planeada, organizada, holística, con todos estos elementos, ¿verdad?, que ya comentaba anteriormente, me permitan ser ágil, porque el moverte de un data center hacia un colocation no es un tema fácil. O sea, hay muchas cosas que están detrás de bambalinas. Nosotros de pronto cuando estamos en el mundo IT, lo que a nosotros nos piden, ¿verdad? Desde muy arriba es, yo quiero que el usuario el viernes, cuando salga a las 6 de la tarde de trabajo, no sé, de pronto en Costa Rica sé que hay algunos turnos que terminan 3 o 2 de la tarde, pero entran más temprano todos los días para que el viernes les den esa posibilidad, porque sé de un tema ahí y probablemente en algunos otros países de Latinoamérica, de lo que es el tráfico, ¿no? Juan, incluso en Monterrey creo que sucede también un poco esto, que salen un poco más temprano por el hecho de la congestión de tráfico. Ese es un ejemplo perfecto, porque lo que sucede es, yo quiero que el viernes, cuando se vaya el usuario final, ¿verdad?, regrese el lunes, y cuando él se conecte sea totalmente transparente todo para él, ¿no? Entonces todo el mundo estaba así como que con los, ¿no?, con los dedos y las uñas súper nerviosos para que realmente validemos que lo que hicimos de manera muy rápida y ágil, porque es así como lo necesitamos el día de hoy, pues realmente la tecnología pueda continuar los negocios y habilitando otra vez los servicios que cada una de las empresas dan. Entonces, yo creo que más adelante, Juan, sería muy valioso que nos platicaras un poquito de esas estrategias que como Panduit tú has hecho, ¿sí?, y en conjunto con nuestros partners, para que ciertos usuarios finales, clientes de nosotros, han tenido muchos beneficios. Yo creo que va a tener mucho valor, sobre todo para quienes nos están escuchando ahora, que también conozcan una manera diferente, ¿verdad?, de trabajar desde el punto de vista comercial y como fabricante, como partner. Y si es un usuario final que nos está escuchando, que él también sepa que nosotros podemos conducirnos con ellos, ¿verdad?, de la mano, para nosotros preparar lo que tiene que ver con toda la línea de productos de nosotros para poderlo llevar a habilitar su negocio. Entonces, yo creo que platicamos de eso más adelante, ¿de acuerdo? Claro que sí, Nito. Gracias, Juan. Bien, entonces, continuamos con lo que tiene que ver estos 4 entornos de infraestructura física. El primer ambiente, nosotros lo identificamos como un ambiente donde básicamente tenemos que proteger, ¿sí?, lo que nosotros tenemos en casa, ¿no?, que puede ser principalmente los centros de datos. Es decir, es algo muy familiar. Todos en la mayoría de las compañías, bueno, tenemos un centro de datos, un lugar donde viven nuestras aplicaciones, y creo que este lugar principalmente va a tomar más y más relevancia a empezar a moverlo hacia lo que es el Edge, ¿no? Creemos nosotros que el Edge Colocation, sobre todo, este tipo de espacios, cada vez va a tomar más relevancia, porque muchas compañías están cada vez más conscientes de que tener mi infraestructura en mis facilities, es decir, en mi empresa, no necesariamente me va a ayudar a garantizar el nivel de servicio que yo quisiera. Y si de pronto necesito un porcentaje específico de disponibilidad, necesito tener medios que me conduzcan a que, si incluso tengo una falla de energía en mi compañía, moverme de manera inmediata a que por ejemplo, todo el mundo se vaya a casa y pueda trabajar de manera remota hacia un segundo sitio, y probablemente hasta pensar en alguna estrategia que me mueva a la nube. Entonces, un centro de datos remoto, ¿sí?, sobre todo lo que tiene que ver con colocation, consideramos que eso es uno de los principales ambientes que nosotros vamos a ver, y que toma muy relevancia a la parte de infraestructura física, porque entonces si voy a mover mis servidores, mis equipos, mis switches, etcétera, tengo que monitorear en todo momento, ¿verdad? No solamente es llegar, instalar todo y dejarlo ahí y confiar en que en el colocation ya está, no, sino que también es importante tomar en cuenta que yo puedo incluir ciertas herramientas como las que hemos hablado en los webinars pasados, que nosotros como Panduit brindamos una serie de herramientas para darles visibilidad de manera remota. Y por otro lado es que repito, esto es muchas veces parte clave de la continuidad en los negocios, el buscar espacios de colocation.
El segundo es principalmente un ambiente general de interiores, ¿no? Consideramos nosotros que es un poquito más familiar de esos cuartos de telecomunicaciones, sobre todo, por ejemplo, estos espacios requieren digamos, un determinado nivel de servicio en cuanto al monitoreo de energía, al monitoreo sobre todo de la parte de cooling y servicios básicos. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, los retail stores va a depender también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay ciertas cadenas de suministro pues de servicios y también de comida y de productos que ellos tienen, pues principalmente su core business es ahí. Y entonces ese ambiente, ¿verdad? Que tiene ciertos requerimientos y ciertas características, va a ser muy necesario que nosotros podamos habilitar la infraestructura adecuada. Y entonces el acercar otra vez las aplicaciones, eso va a ser muy necesario porque incluso si yo quiero brindar digamos, un tipo de servicio, como por ejemplo, a mí me encantaría poder llegar a un banco y que en el banco me pudieran estar atendiendo cara a cara. Casi la mayoría de las veces cuando uno llama al banco para hacer alguna aclaración o algo, ¿qué sucede, no? En los bancos regularmente todos siempre por teléfono. Pero ¿cuándo llegará ese momento donde podamos tener esa, ¿verdad? Esa interacción de manera visual? Hoy en día, por ejemplo, con el tema del COVID, aquí en Guadalajara se están desarrollando ciertas estrategias por parte de algunas universidades que se están ofreciendo para que los estudiantes de medicina principalmente sean los que ayuden a generar un primer contacto con las personas que pueden tener los síntomas del COVID a través de una llamada pues, telefónica, ¿sí? Y qué bueno sería que fuera incluso de manera visual, ¿no? Si tengo un teléfono y abro una app y entonces, ¿verdad? Rápidamente puedo tener una videollamada y que puedan verme, ver mis síntomas. Eso sería estupendo. Yo creo que ese sería un ejemplo pues, específicamente de lo que tiene que ver con interiores generales y claro está que los hospitales, sobre todo, en donde vamos a necesitar cada vez más acercar, ¿verdad?, la infraestructura con las aplicaciones para evitar tanto ida y vuelta de tráfico, como ya lo explicamos, va a ser fundamental. El tercer ambiente de Edge consideramos que son estos ambientes rudos o severos en interiores, que no son sino más que todos estos ambientes de manufactura, de planta, de piso de planta, en donde es sumamente crítico el que la comunicación de los dispositivos, de todas las maquinarias, de todos los robots, de todos los elementos de un piso de planta estén comunicados. Sobre todo porque ahora lo que nosotros vemos cada día más es que la adopción de tecnología va a ayudar mucho a que se garantice que se pueda brindar un cierto tipo de producto. Uno de los anuncios que me gustaría brindarles y darles es que hace poco se acaba de anunciar lo que es un nuevo producto llamado Single Pair Ethernet. Nosotros como Panduit estamos trabajando ya en lo que es el desarrollo de lo que es este producto que principalmente consiste en un cable que va a tener solamente un par de hilos y que en ese par de hilos se va a poder incluso comunicar en distancias hasta casi 1 kilómetro en velocidades aproximadamente de 13 megabits por segundo y puede llevar incluso energía. Y esto es principalmente para poder, digamos, establecer ciertas garantías, ¿no? Ahí voy a refrasear, más bien el ancho de banda es alrededor de 10 megabits por segundo, pero son 13 watts de energía lo que uno puede brindar. Ahí fue una equivocación mía, más bien quería solamente clarificar ese dato. Y entonces, ¿qué significa? Que la parte inalámbrica va a tomar menos relevancia porque voy a tener la capacidad de conducir ¿verdad? Un par digamos, de cables para poder brindar una garantía del servicio. Y entonces, de esta manera voy a poder generar todavía una mejor disponibilidad en cuanto a los ambientes industriales. Y el cuarto es exteriores, sobre todo porque los exteriores pues tienen diferentes tipos de características, ¿no? Por ejemplo, ahí sí existe un tema de control de temperatura, el calentamiento, cómo se encuentran las condiciones incluso de enfriamiento, lo que es el derrame de líquidos o qué tan compacto debo tener el lugar. Hay muchos elementos que tengo que estar, ¿verdad?, monitoreando. Al mismo tiempo la seguridad, porque pues estoy en un entorno externo, pues requiero de elementos que me permitan también poder tener seguridad y el tema de vibración, choque, etcétera, que tiene que ver mucho con lo que ya hablaba Juan en el tema de MICE, creo que será un elemento. Entonces, aquí la pregunta es, desde el punto de vista de usuario final, es ¿dónde se encuentra tu Edge, no? ¿Dónde se encuentra ahora en este momento? Y a partir de ahí, entonces, nos gustaría que te fueras con esa idea para que nosotros también, en algún momento, si tienes interacción con todo nuestro equipo de partners, pues podamos ayudarte a generar una estrategia de valor, principalmente ¿para qué? Pues para que tú te conduzcas y el negocio que tú vas a llevar a cabo
pues bueno, brinde de verdad muchos beneficios. Y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría, bueno, nuevamente cederle la palabra a mi compañero Juan para que él nos platicara un poco de estas estrategias que él ha generado y que ustedes pueden tomar valor de estas experiencias que él ha contribuido de manera muy importante para que, bueno, los beneficios son, no saben, tremendos, son muy, muy positivos. Entonces, adelante, Juan, por favor, si gustas compartirnos de tu experiencia personal, ¿qué podemos nosotros como Panduit brindarle a nuestra comunidad de partners y a nuestros usuarios finales ahora en estos tiempos de contingencia? Gracias, Nathan. Mira, la comunicación y la colaboración constante son fundamentales. O sea, dentro del ecosistema de negocios que sabemos que está conformado por el fabricante, el distribuidor, el integrador y el usuario final, es vital el saber en dónde estamos parados actualmente, cuáles son las arquitecturas de referencia que nos van marcando los estándares y yo como usuario final hacia dónde pretendo llegar el día de mañana. Entonces, con toda esta información me lleva a mí a un plan de trabajo para definir inclusive un estándar personalizado de cómo quiero yo que esté mi infraestructura, tener una definición de soluciones por diferentes áreas de trabajo, definición de números de parte, de tal manera que cualquiera de mis locaciones o IDFs que tenga, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional, sean acordes a este estándar que yo acabo de definir y que para mí yo ya sepa cómo trabajarlo y que todo mi ecosistema de negocios también sepa cómo reaccionar. De esta manera, teniendo, por ejemplo, las comunicaciones constantes, un distribuidor se puede preparar con el material que tú ya estás usando. Es muy difícil cuando tienes 1000 números de parte y tienes diferentes tipos de soluciones, pero cuando haces una homologación y tenemos este tipo de reuniones y tenemos la visualización de hacia dónde quieres llegar y cuándo sobre todo lo quieres realizar, permite que tanto el distribuidor se prepare para tener este material en tiempo y forma ya más cerca de donde tú lo vas a requerir, el nivel de expertise del colaborador, ahora en este caso del integrador, se convierte en un experto y se convierte en tu socio comercial vital, ¿verdad? Y nos dan oportunidad a nosotros de concentrarnos en producir cierto tipo de productos más especializados. Entonces, cuando tenemos este tipo de reuniones, Nathan, nos permite adelantarnos a una posible contingencia que pudiera tener el cliente y que su negocio, desde que el usuario final solicita algo y pase por todo el ecosistema, regrese de la manera más lineal. Como tú bien mencionas, este tipo de estrategias las hemos realizado con diferentes usuarios finales y en diferentes industrias, metalmecánica, en el retail, en hospitales, en diferentes industrias, en la banca. Y lo que nos ha permitido es que el acercamiento que también nos dejan tener con el usuario final nos permite conocerlos de una mejor manera y ayudar a alinear todo este ecosistema. Entonces, el hecho de estar involucrados nosotros también ahí nos permite estar en constante comunicación tanto con el distribuidor, con el integrador, para que cuando llegue tu solución sea exactamente lo que tú estás buscando. Entonces, definitivamente, Nathan, en esta disrupción que estamos viendo, no podemos ir solos. Necesitamos sí o sí el tener el trabajo constante, no nada más con el usuario final, sino con el distribuidor, con el integrador. Y estoy seguro que de esta manera todos los beneficios que vienen ahora sí que al usuario final, por ejemplo, yo me pongo como un usuario final que llego a comprar a una tienda de, de autoservicio, de retail, lo que quiero es tener una experiencia rápida y que me permitas irme con los datos y con el producto que yo estoy requiriendo de una manera más ágil. Y todo esto va a ser logrado a través de la infraestructura, de las soluciones y obvio pues del expertise que tiene el usuario final para ejecutar esas aplicaciones. Entonces, definitivamente, Nathan, esto es lo que nos ha dado éxito, el trabajar en conjunto y la comunicación constante. Obvio, Perfecto. nunca hay que dejar de lado el nivel de expertise que debes de tener, ¿verdad? La educación Uf, constante. no, hombre, y eso es clave, Juan, porque la realidad es que
tú digamos que le diste a dos temas que son parte de la conclusión y para eso voy a adelantar el siguiente slide, pero me gustaría que siguiéramos ya casi para terminar la sesión del día de hoy, abordar en dos temas. Uno es el conocimiento, tú hablaste de algo bien importante, el conocimiento que se necesita para elaborar una estrategia adecuada de moverme a la nube o de moverme a un colocation no es nada fácil porque aunque la persona de IT, responsable de IT, tiene un conocimiento de expertise en una o dos verticales, él de pronto no conoce todo. Y cuando hablamos de infraestructura física, yo al menos que estuve en el mundo lógico, te lo puedo decir que realmente siempre me apoyo con alguien que conoce del tema. O sea, yo siempre regularmente busco a alguien. Tú decías algo interesante, no podemos ir solos a hacer la estrategia. Lo que es importante para los que nos están sintonizando ahora es que sepan que como Panduit podemos nosotros brindarles los 60 años de delegado que ya tenemos, toda la cadena de suministro de valor que tenemos y al mismo tiempo este tema voy a hacer ahora una relación directa del Edge Compute, lo resumimos como acercar las aplicaciones al usuario, ¿verdad? Lo hablábamos ahora, Juan. Pero al otro lado es también como Panduit podemos acercar toda nuestra cadena de suministros, nuestros materiales y productos más cerca de ti, es decir, en nuestros warehouse, ¿verdad? Para que nuestros partners trabajen contigo a la par y de esa manera te brinden los elementos y servicios, ¿no? De una manera más efectiva y rápida, que es justamente lo que muchos de los clientes están buscando, ¿no crees? Sí. Sí, y bueno, para eso nosotros como Panduit, digo, finalmente comentarles, hacerles saber que tenemos ya ciertos modelos de arquitectura para ecosistemas de Edge Computing. Esto que les muestro ahora principalmente tiene varios elementos que atienden principalmente necesidades de un ambiente de warehouse, pero la realidad es que como Panduit nos hemos seguido diversificando y hemos seguido y nosotros invirtiendo en todo lo que es la parte de investigación para poder de esta manera ser un socio de negocio para ustedes y al mismo tiempo nuestros partners ayudarles a habilitar lo que son arquitecturas o modelos de referencia. Creemos nosotros realmente y confiamos en que ustedes pueden hacer que su negocio vaya a otro nivel si son usuarios finales, pero también al mismo tiempo en nuestra cadena de partners en los cuales ustedes se pueden apoyar, podemos garantizar y brindarles una serie de productos, incluso como ya lo decía Juan, ¿no? Podemos sentarnos y entonces hacer un bill of materials, hacer una estrategia de planeación para poder hacer nosotros, traer los productos donde tengamos que llevarlos en Latinoamérica, ¿verdad? De esa forma podemos nosotros ayudarte a conducir tu negocio de una manera más eficaz y más eficiente, ¿sí? Esto es, pues, ya para terminar, lo que nosotros como Panduit podemos brindar, ¿verdad? Soluciones integrales que van a permitirles a ustedes a través de nuestro portafolio de productos y que bueno, durante esta serie de sesiones y webinars hemos nosotros abordado para que, bueno, ustedes nos conozcan, vean también el nivel de expertise que la experiencia nos ha ido poco a poco, ¿verdad? Ayudando, entre mayor comunicación tengamos, seremos nosotros todavía un socio de negocio para ustedes que les va a traer más negocios si eres un partner. Y por otro lado es que también si eres un usuario final, puedes contar con nosotros para poder desarrollar tus estrategias de IT. Recordarles, pues, ya para terminar y pasar a las preguntas, nuestra siguiente sesión el día martes, el 2 de junio, en donde vamos a hablar de tendencias de digitalización sobre todo. Aquí se menciona HDBaseT, pero la realidad es que vamos a hablar de tendencias tecnológicas, sobre todo HDBaseT va a tomar relevancia muy interesante. Sin embargo, bueno, hacerles la invitación y recordarles de esta sesión. Entonces, para eso, bueno, agradecerles y pasamos a lo que son las preguntas y respuestas, si es que hay, Juan. Sí, mira, pues vamos a invitarlos a que en el chat pongan, por favor, cualquier pregunta que pudieran llegar a tener. De momento hay una nada más, le voy a dar lectura. Esta es de Fred Avilés. Dice, en una institución educativa, ¿cómo sería la implementación de esta tecnología? ¿Se podría aplicar para las clases virtuales, laboratorios virtuales en la nube o trabajo remoto? Sí, por supuesto, es una excelente pregunta, gracias. Creo que voy a dar dos ejemplos muy importantes. El primer ejemplo sería, tenemos que empezar a buscar las maneras distintas de brindar, por ejemplo, los profesores las clases. Entonces, voy a ocupar que la tecnología que yo voy a habilitar o los medios con los que me pueda comunicar sean los adecuados. Es decir, no puedo utilizar una cámara que no tenga una buena resolución, ¿verdad? Y ni tampoco a lo mejor un servicio de internet que no sea el adecuado, porque eso me va a generar que las personas o los que me estén escuchando no me pongan de pronto mucha atención, sino que tengo que tener los elementos tecnológicos para brindar una capacitación, un entrenamiento, una clase adecuada. Eso es en primer lugar, tener las herramientas. En segundo lugar es en los ambientes de universidades,
es muy valioso que ellos también comiencen a pensar en habilitar ciertos productos y tecnologías en espacios como Edge Compute. ¿Por qué razón? Principalmente porque si todos los usuarios, ¿verdad?, de una escuela, pensemos que una universidad tiene, o una prepa, no sé, el diferente nivel educativo, tienen alrededor de 5,000, 8,000 o 10,000, ¿sí?, usuarios o en este caso alumnos. Es una comunidad bastante grande para poder acceder a un solo centro de datos, ¿no? Y de manera remota. O sea, la verdad es que las barreras son increíbles y sobre todo el tema de latencia se va a generar de manera muy constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es sentarnos para platicar de qué manera quieres tú, ¿verdad?, habilitar ciertos tipos de entrenamientos con ciertos tipos de productos y poder brindar estas clases virtuales. Yo creo que hay muchas plataformas hoy en día disponibles en las cuales tú te puedes apoyar, pero creo que lo más importante es, sobre todo, ¿verdad?, como ya lo platicamos, el que tú puedas conocer nuestro portafolio. Nosotros como Panduit, de hecho, en la línea de Atlona tenemos una serie de kits que son para trabajo remoto, ¿sí? Si tú eres un profesor, si eres un gerente, un director, creo que ellos principalmente, aquellos que tienen ciertas necesidades más especiales, nosotros tenemos un portafolio en Atlona de audio y video que va a permitir ayudarles a ustedes para poder habilitarse adecuadamente. Y en el tema de Edge Compute, sí, empezar a mover esas aplicaciones que tengo en la universidad, a lo mejor a un colocation para poder brindar esa elasticidad y ese balanceo y la disponibilidad que es tan importante, pues para brindar los servicios requeridos. Gracias, Nathan. Menciona aquí Denis Reyes, ¿podríamos compartir el PDF a los correos, por favor? Claro, al inicio cuando estaba compartiendo los slides, voy a regresar rápidamente, puse por aquí una página que si gustan ustedes pueden acceder a ella. En esta página nosotros tenemos lo que son la presentación en PDF y también lo que son las grabaciones de las sesiones, ¿no? Ahí está la liga abajo. Gracias, Nathan. De momento ahorita no hay ninguna otra pregunta. Vamos a dar un pequeño espacio, Nathan, para ver si colocan alguna Una pregunta pregunta más. adicional. Claro, la realidad es que, bueno, nos interesa mucho, ¿verdad?, como Panduit, que ustedes confíen en que les vamos a seguir colaborando en lo que ustedes necesiten. Estas series que hemos estado haciendo entrenamientos, pues principalmente buscan eso, ¿no? Si se dan cuenta, incluso los diferentes tipos de temáticas que hemos buscado, ¿sí?, están 100% enfocados para usuario final y para los partners, sobre todo para poderles brindar más elementos que les ayuden a ustedes a darles ideas distintas en cuanto a lo que tiene que ver con su estrategia de negocio o su estrategia incluso de IT y alinearla, ¿no?, a las necesidades que tiene cada organización. Asimismo, recordarles, ¿verdad?, que vamos a tener en nuestros diferentes eventos, como el caso de Atlona, que este es un evento que se hace de manera virtual, ¿sí? Ustedes pueden registrarse, van directamente a la página de Atlona. Recordarles que es una compañía que nosotros recientemente adquirimos como Panduit del año pasado y tiene un portafolio de soluciones y productos de audio y video. Ahora para el tema, ¿verdad?, de trabajo remoto, tenemos ahí varias ofertas de las cuales platicará mi compañero Manuel Pineda, que él es parte del equipo de Atlona dentro de 2 sesiones, ¿sí? Y también al mismo tiempo, ¿verdad?, recordarles de nuestro siguiente Summit, que ha sido todo un éxito. Consideramos que este nuevo formato va a brindarles a ustedes también informaciones de tendencias, al mismo tiempo elementos valiosos para que ustedes puedan conocer más de nosotros como Panduit y de lo que estamos haciendo. Y bueno, basta con que ingresen a esta liga y que se registren, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si existe alguna otra duda o pregunta, Juan. Sí, Si Nathan. no, ¿sí? Perfecto. Sí, Adelante. mira, menciona Steffi Flores. ¿Me podrías dar un ejemplo de qué forma podríamos aplicar esta tecnología en la minería? Por supuesto. En la minería, regularmente lo que sucede es que muchas de las aplicaciones tienen que viajar desde el lugar en donde se encuentra, digamos, el IDF, donde está la salida hacia el Internet, pero es Internet muchas veces donde está el firewall regularmente o el router que tiene la conexión por MPLS o si es un firewall para hacer una VPN, pues justamente esa latencia de tráfico que tiene que viajar hasta donde viven los servidores virtuales, por ejemplo, en tu data center remoto, que muchas veces no vive de manera local, sino vive de manera remota, esa latencia es justamente lo que buscamos con el Edge, el eliminar. El acercar de pronto por ejemplo, un servidor donde tú puedas virtualizar, el tema de pronto de tener una SAM virtual, que es otro tipo de tecnología que se puede generar, no sino más que la posibilidad de que el almacenamiento también viva de manera local
A medida de que tú vas acercando, repito, las aplicaciones, la infraestructura, los elementos clave para la continuidad del negocio en una minería, pues son varios elementos, ¿verdad? Los que requieren conectividad. A medida de que tú los tengas de manera local, vas a tener muchos más beneficios. Vas a ahorrar muchos costos, vas a garantizar que la continuidad del negocio sea mayor, y también al mismo tiempo eso te va a generar que tengas tú un sistema de redundancia, que al final de lo que busca Edge principalmente es el que siempre exista, ¿verdad? Una segunda o tercera alternativa para poder continuar y habilitar los negocios. Yo creo que eso sería en términos generales. Bien. Okay. Ya no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Bueno, pues siendo las 11 de la mañana, entonces, Heidi, terminamos, ¿verdad? La sesión del día de hoy. Agradecerles a todos. Entró una más, perdóname, Nathan. Sí, ok. Acaba de entrar una más de Fred Avilés. Dice, Sí. ¿cómo se podría mejorar los inconvenientes de caídas de Internet en los hogares, especialmente donde los docentes dictan sus clases? Esa es una buena pregunta y esa la voy a responder de una experiencia personal. En mi casa, su casa, tenía yo un servicio donde me entregaba el proveedor de servicio de Internet local, cobre, ¿sí? Cobre, y lo conectaba a un módem, y entonces yo lo que me empecé a dar cuenta era de que tenía mucha pérdida de pronto de datos y era muy lento. Y entonces me puse a buscar, ¿verdad? Otros proveedores de servicio de Internet, hasta que entonces encontré uno que entregaba fibra óptica y tenía ciertos planes interesantes y me costaba casi lo mismo. Entonces, eso bueno, principalmente a mí me movió, ¿verdad?, a tener que buscar opciones y alternativas. Yo creo que en este caso, ¿verdad?, como decía Juan, el comunicarte mucho con tus cercanos, los del mismo medio, ¿verdad?, y sobre todo si vives en algún país de Latinoamérica, bueno, el consultar de pronto qué servicio es el que ellos utilizan y el nivel de garantía que ellos te dan y te brindan, creo que es bien valioso, porque incluso yo lo que hice fue eso, fue preguntarle a algunos colegas qué tipo de servicio utilizaban ellos, y bueno, al final me convencí de que utilizar la fibra óptica ahora como una llegada hacia la casa es una de las formas más eficientes, y sobre todo cuando yo hacía el contrato de servicio siempre preguntaba si tenían algunos anillos de redundancia, porque hay algunos proveedores de servicios de Internet que no lo tienen y solamente tienen un punto para entregar, entonces eso es bien valioso. Yo creo que uno de los elementos es preguntar, ¿verdad?, en tu comunidad inmediata, como decía Juan, y en segundo lugar es con el proveedor de servicios, ¿verdad?, que te vaya a entregar, sí preguntarle qué tipo de redundancia ellos tienen, porque eso también creo que te va a garantizar el tipo de servicio. Utilizar el cable en casa regularmente es lo mejor, ¿sí? Y el Wi-Fi, bueno, tiene digamos, sus aspectos interesantes para el diseño. Sin embargo, bueno, creo que eso es un tema aparte, pero tratar casi siempre de que cuando incluso te instalen el servicio Internet o tu modem, pues sí sea en un lugar en donde tú puedas, ¿verdad?, de manera estratégica, pues también tener por un lado la parte de Wi-Fi, pero por otro lado una manera de poder llevar un cable a tu computadora. Creo que eso garantizará todavía mucho más el servicio, ¿no? Sí, nada más colaborando un poquito ahí, Nathan. Adelante, Juan. En los diferentes países, los ISPs tienen soluciones diferenciadas. Entonces, si tú le indicas que necesitas un nivel de atención mayor, vamos a decir como un negocio, una empresa o una pequeña empresa, ellos tienen un diferente tipo de producto diferenciado en donde cubren esa parte de que decía Nathan de redundancia. Entonces, no, vamos a decirlo, en la sobresuscripción no te ponen con toda la colonia en donde estés, sino nada más te mandan a un cierto dispositivo en donde están, la sobresuscripción es menor. Pero hay que preguntarle al ISP. Es un buen punto, porque es como el tipo de servicio residencial o el empresarial, ¿no? Es Al que tú te correcto, refieres. es correcto. Entonces, a lo mejor si tú eres un profesor, un gerente, un director, pues la recomendación es moverte del residencial al corporativo y pedirle a tu organización, ¿verdad?, que te ayude con el pago, que es mayor obviamente el cargo, pero te van a garantizar una redundancia mejor y un servicio más ideal. Es correcto. Ahora sí, ya no hay más preguntas, Nathan. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, gracias a todos. Les mandamos un abrazo y bueno, Heidi, no sé si nos gusta, por favor, dar ya finalizada la sesión. Muchas gracias. Como les comentamos, la grabación de esta presentación se les compartió por medio de chat la liga, y les recomiendo seguir nuestras redes sociales para seguir en contacto con este tipo de iniciativas. Muchas gracias y damos por terminada esta sesión. Hasta la próxima.